Bueno, estamos de vuelta y ya vamos a comenzar con la primera de las exposiciones. Bueno, en este caso tenemos el honor de tener a la fiscal Daniela Dupuy y al juez Pablo Casas con el tema Puntos de vista de jueces y fiscales de Cava en referencia a cibercrímenes y ciberdelitos. Así que, bueno, voy a leer el currículum vitae reducido de cada uno de ustedes y les doy las bienvenidas a ambos para que ya comiencen su exposición. Daniela es fiscal coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora en Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España. Máster en Law, otorgado por la Universidad de Palermo, dictado en forma conjunta con la Yale Law School de los Estados Unidos. Posgrado sobre ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de Cataluña, España. Directora del posgrado iberoamericano en cibercrimen, innovación en investigaciones digitales de la Universidad de Hartman, México. Directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral. Directora académica de la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y Tecnologías Aplicadas a la Investigación, Universidad Austral y Universidad Abad Oliva, CEU Barcelona. Directora del Programa Interdisciplinario de Inteligencia Artificial e Investigaciones Digitales y Algorítmicas de la Facultad de Derecho de la UBA, además de ser autora de varios libros, Cibercrimen 1, 2 y 3, y otros libros más respecto a la temática. Por otro lado, el juez Pablo Casas es juez del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 10 de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Casas es abogado egresado de la UBA, realizó cursos de especialización en Derecho Penal, en Finanzas Públicas, en Ciberdelito, en Protección de Datos Personales. Realizó diversas capacitaciones relacionadas con juzgar con perspectiva de género y realizó la capacitación obligatoria de la Ley Micaela. Es docente de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional de la UBA, Derecho Informático en la Universidad de Palermo y Datos Abiertos e Inteligencia Artificial en la UBA, UFASTA y Austral. Publicó diversos artículos relacionados a sus estudios y experiencias y es ponente en múltiples actividades de formación en diversas conferencias, congresos y mesas redondas en el país. Daniela, Pablo, bueno, es un gusto para nosotros que estén aquí. Creo que uno de los temas que me propuse en un primer momento, cuando Pablo en la Infoconf de Córdoba, después me dijiste que quería ser orador de nuestra Infoconf 2021 y se me ocurrió revivir ese hermoso panel de la Infoconf de Mar del Plata en donde ustedes tuvieron esa digna actuación. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer un upgrade de esa actuación. Así que bueno, los dejo, habrá sobre los 10 minutos finales preguntas por ahí mías y por ahí de los intervinientes en la conferencia a través del formulario que se disponga para que ustedes puedan de alguna manera realimentar lo que están exponiendo. Los dejo libres con su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Hola, Pablo, mi compañero, ¿cómo estás? Bueno, la idea un poco que conversamos con Pablo es poder compartir con ustedes, mucho de tecnología lo saben ustedes, con lo cual yo diría que todo de tecnología lo saben, pero bueno, cómo nosotros, cada uno desde nuestro rol, va bajando a la realidad jurídica y a la realidad legislativa
procesal y penal, todo este fenómeno de la ciberdelincuencia, ¿no? La realidad es que a veces contamos con conductas que se llevan a cabo en el ciberespacio, que están legisladas en el Código Penal y no tenemos problema, y otras veces tenemos que lidiar o tomar ciertas decisiones con modalidades que quizás no están descritas en el Código Penal o que no están subsumidas correctamente, y ni hablar con cuestiones que ya tienen que ver con las medidas de investigación que claramente no están legislados en nuestros códigos procesales y que debemos ser muy cuidadosos, ¿no? En este sentido, persecución penal del Estado con un claro equilibrio por el respeto a las garantías constitucionales. ¿No, Pablo? Yo mientras voy presentando pantalla. Sí, hola Daniela. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sabes que tengo un respeto y un cariño y he aprendido en las InfoConf muchísimo, y desde que asumí el rol que tengo ahora, donde, bueno, comparto el fuero, el lugar de trabajo, la competencia y los problemas y las soluciones con Daniela. Así que gracias por esta oportunidad de plantearnos con ustedes, de hacerles conocer un poco esa dinámica judicial que muchas veces hace falta, ¿no? Este diálogo entre las personas, como dijo Daniela, como ustedes, la mayoría de ustedes que están formados en ámbitos técnicos tan necesarios hoy para la relación de la vida comunitaria en general, pero sin dudas para la persecución, investigación y poder sancionar estos casos que allá lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero básicamente hoy no hay conflicto en el cual no haya un aspecto tecnológico que verificar. Así que va a ser un gusto compartir esta hora con ustedes, donde la dinámica con Daniela es esa. Ustedes la escucharon, es la persona en la Argentina que más se ha especializado sin duda en Buenos Aires, y por suerte la han puesto a cargo de la unidad especializada. Y yo le decía a Daniela que, bueno, no se queden tampoco con la idea de que todas las fiscales están formadas como Daniela y tienen los equipos humanos de Daniela y la disponibilidad tecnológica. Vamos a ver y hablar también de las distintas realidades que hay en nuestro país, en nuestra región, pero yo le decía a Daniela, trabajar con una fiscalía especializada, para mi rol, es mucho más sencillo. Bueno, gracias, Pablo. Estoy con un pequeño problema para abrir nuestro PowerPoint, pero sí podemos, mientras que lo voy haciendo, contarles un poquito sobre lo que para nosotros implica, ¿no? Hoy en día la ciberdelincuencia. Quizás los técnicos tengan una visión, los juristas tenemos otros, porque como bien yo les decía, esto lo tenemos que bajar al ámbito judicial, lo tenemos que bajar al ámbito jurídico, pero lo cierto es que comparado con años atrás, cuando recién nos iniciábamos con la Fiscalía Especializada y recién íbamos dando los primeros pasos con este tipo de investigaciones, la realidad no es la que es hoy, ¿no? Teníamos delincuentes que a lo mejor actuaban con un alcance local. Ahí lo estás, perdón, Gracias, Pablo. Vale. Bueno, bien. Genio, porque no podía, te juro que estaba tratando y no podía. Bueno, muchísimas gracias. Entonces pasamos de Filmina, pero delincuentes que antes llevaban a cabo este tipo de conductas con un alcance local, no tenían coordinación, básicamente, y lo cierto es que hoy nos encontramos con modalidades transnacionales, personas que están organizadas o que forman parte de organizaciones complejas en el ciberespacio, y eso para nosotros claramente es un gran desafío, ¿no? Si querés continuamos, Pablo. Fíjense que cuando hablamos de transnacionalidad no es un dato menor, porque yo le tengo que decir a Pablo, mira, Pablo, el caso que tengo es el siguiente. Tengo un autor que está en la ciudad de Buenos Aires, pero quizás hay otros autores que conforman
la modalidad delictiva, que están ubicados en diferentes provincias de la República Argentina, pero las víctimas las tenemos en Córdoba. Pero ¿sabes qué, Pablo? La evidencia digital que necesito para comprobar mi teoría del caso está alojada en extraña jurisdicción. Está en Estados Unidos y quizás esa evidencia, esos datos que necesito para comenzar la investigación se encuentran fragmentados en diferentes servidores alojados en diferentes países. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Y ustedes saben que nosotros de alguna manera nos regimos por la Convención de Budapest. La Convención de Budapest en realidad es como si fuera de alguna manera un referente para nosotros, porque allá en el año 2010, en 2001 cuando se firmó y en el 2018 cuando Argentina adhirió, lo hicimos con un compromiso. Bueno, adaptamos las normas de fondo, las normas procesales y profundizamos los mecanismos de cooperación internacional. Pero fíjense, aquí hacemos una comparación de lo que existe en la Convención de Budapest con nuestra Ley 26.388. Y si bien nosotros hemos adherido a esta convención, hay una cantidad de modalidades delictivas que aún, lamentablemente, no están incorporadas en nuestra Ley de Delitos Informáticos, pero tampoco en la Convención de Budapest. Y esto, de alguna manera, yo creo que se empieza a desvirtuar un poco esto de la necesidad de que haya una ley de delitos informáticos con artículos, con tipos penales que sean taxativos de la 26.388, porque hay una cantidad de delitos hoy en día que, si bien no son informáticos per se, pero necesitas sí o sí recurrir a la evidencia digital. Fíjense, por ejemplo, les doy un ejemplo, difusión de imágenes sin autorización. Esas imágenes que fueron tomadas en un espacio privado, fuera del alcance de la mirada de terceros y con consentimiento de la víctima, y luego son difundidos sin el consentimiento de la víctima, lo que se conoce hoy en día como el revenge porn. Bueno, la realidad es que en prácticamente el mundo, hasta en América Latina, está incluido dentro de las legislaciones penales. En España, en el artículo 197.7, en Perú, en muchos países de Latinoamérica, y nosotros simplemente lo tenemos en una contravención. Pero ¿qué pasa si yo le digo a Pablo, pero mira, Pablo, el logueo, la persona que se logueó para difundir esa imagen, vive en Córdoba y la víctima está en Mendoza y lamentablemente ni siquiera la contravención vamos a poder aplicar, ¿no? Sí, de hecho ahí yo no sé si están viendo mi pantalla dividida, ¿no? O ven la presentación solamente. Pablo, ¿me confirmás eso? Se ve perfecto, se te ve a vos. Está viendo la presentación y se ve a ustedes dos perfecto, Bueno. pero claro, si está dividida porque el Meet te los divide, Pablo. No está bien, pero no sabía si estaban viendo en loop, porque yo te estoy viendo a vos. Bueno, nada, perdón por la desprolijidad. Sí, ahí tal cual como viene contando Daniela, simplemente para por lo menos yo como veo la cuestión de estos planteamientos, tiene que ver con, sí, el ciberdelito, justamente que tiene una dinámica y una necesidad en la investigación y en la comprensión jurídica que nunca va a alcanzar a los tiempos de desarrollos de tecnológicos. Y que ahí es donde justamente aparece esa necesidad de tener capacitaciones, como decía antes, no solo en el ambiente jurídico, sino también esa necesaria traducción de las cuestiones que van sucediendo en esos ambientes. Porque, como decía Daniela, este tipo de ciberdelito generalmente está organizado y con muchas herramientas a su alcance, y es muy difícil de investigar de manera habitual. Generalmente utilizan tecnologías que les permiten el ocultamiento, el anonimato o el pseudoanonimato, se mueven no por la red abierta, sino que las operaciones
tienden también a estar relacionadas con la Deep Web o navegaciones a través de VPN, que otra vez, como explicaba Daniela y ustedes lo conocen, puede tener infinidad de puntos geográficos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y hay uno de los desafíos que tiene que ver con la competencia, de poder establecer lo que se conoce, o lo que en realidad compartimos, creo, con Daniela, que es la teoría de la ubicuidad, es decir, que se trastocó aquella cuestión que entendíamos que donde territorialmente sucedían los hechos era el que asignaba a la judicatura o el juez o jueza natural para intervenir en esos hechos, sino que para mí necesariamente se tienen que construir otro tipo de parámetros respecto de, por ejemplo, dónde se están produciendo los efectos de ese delito, dónde, por ejemplo, está residiendo la víctima, más allá de que, otra vez, la conexión, los últimos logueos nos están dando que esté incluso por fuera del país. Así que, nada, por ahí para chequear cómo estaba eso y aportar hasta ahí mi mirada. Continuamos. Ahí está. Quédate, Pablo, en la anterior, por favor. Esta. No, seguí. Una cosita, no se está viendo la presentación de ustedes, eso por lo menos lo que me están diciendo. A ver si quieren compartir de vuelta, por ahí descompartir y compartir de vuelta. Vamos. Lo podemos solucionar. Porque tuvimos también un problemita con el streaming. A ver, una ventana. Ahí, Pablo. Sí, ahí en el Meet lo estoy viendo. Espero que esto se traduzca hacia el canal de YouTube. Así que bueno, confiemos en esto, Pablo. Dale. Bueno, Dani. Bueno, en esta línea que Pablo decía, lo cierto es que fíjense cómo cuando hablamos de ajustar normas procesales para nosotros, porque cuando un fiscal trabaja, y en esto coincido con Pablo, ¿no? La necesidad de trabajar codo a codo con los informáticos, con los especialistas en informáticos, la realidad es que al trabajar día a día con ustedes, uno dice, bueno, momento, yo con mi teoría del caso necesito llegar al punto A. Y seguramente el informático me va a decir, bueno, muy bien, yo puedo llegar al punto A en 2 minutos. Bueno, pero contame de qué manera vas a llegar a ese punto A. Y quizás entiendo que es muy importante que el técnico nos empiece a contar de qué manera va a llegar a mi objetivo, que se vincula con mi objetivo de la investigación, claramente dicho, para yo poder pasarlo por ese proceso, por ese tamiz de la legalidad y de la legitimidad, que no siempre lo tienen por qué conocer, aunque es muy bueno que lo hagan, y ya cuando se va trabajando uno en forma conjunta empiezan a conocerlo. No tienen por qué conocerlo los informáticos o los técnicos. Entonces, este trabajo en conjunto, ¿no? En donde se desarrolla técnicamente una herramienta, una medida en la que al fiscal le va a dar un resultado positivo, pero yo lo que debo asegurarme es que después se lo voy a tener que poder trazar a Pablo, se lo voy a tener que poder explicar. Y eso es sumamente importante, porque aquí en muchos casos nos vamos a encontrar que echamos manos a herramientas o a medios de investigación que no están expresamente estipulados en los códigos procesales. ¿Los podemos usar? Bueno, sí, las legislaciones de la región goza del principio de libertad probatoria, pero cuidado con esto, ¿no? Porque el principio de libertad probatoria, cuando lo estamos utilizando para lo que es la evidencia o los espacios físicos, que de hecho la mayoría de los códigos procesales y el principio de libertad probatoria se extendió para las investigaciones en espacios físicos, es una cosa. Ahora, cuando vamos a lo que implica el registro de datos o la investigación de datos que están insertos en dispositivos de almacenamiento informático, yo considero que hay que tener un cuidado especial. Sí, ahí, de hecho, esto es así. Aprovecho, les cuento, en la Ciudad de Buenos Aires el Código Procesal, que es un código procesal
modernos, donde obviamente, para explicar el rol, Daniela es obviamente la fiscalía, es quien va a investigar, quien acusa, y nosotros tenemos el rol que se llama un sistema acusatorio, que es el que se ve en las series. O sea, antes en la Argentina nos pasaba que veíamos en las series y en las películas, sobre todo de los Estados Unidos, donde tienen este sistema adversarial, que nos era ajeno, porque acá escuchábamos que los jueces investigaban. El juez investigó, el juez... bueno, en la Ciudad de Buenos Aires esto no es así. Entonces, como decía, Daniela tiene una denuncia, una noticia de que ha sucedido un crimen y empieza a investigar y arma lo que ella mencionó, su teoría del caso, que yo la desconozco por completo. Y yo desconozco absolutamente toda la investigación que ella hizo hasta un determinado momento en el cual alguna garantía está en juego y es donde ahí intervenimos los jueces y juezas de la ciudad para controlar si están dados los requisitos para justamente, como ningún derecho en nuestro procesamiento es absoluto y todos son relativos, incluso aquellos derechos fundamentales que hacen a las garantías, a los derechos humanos, también resultan relativos y están reglamentados. Entonces pueden ceder frente, en este caso, por ejemplo, a la comisión de delito y una investigación. Y ese análisis que tenemos que hacer en la Ciudad de Buenos Aires se hace a través de una videoconferencia, un llamado telefónico, es una audiencia unipersonal. Cuando estamos en el mismo edificio, lo hacemos en una sala de audiencias, pero si no usamos los medios tecnológicos, donde Daniela justamente tiene el desafío de hacer entender a... Yo siempre digo, me parece sano el ejercicio para las partes de imaginarse que somos jueces populares, es decir, que no somos jueces que ni siquiera hayamos tenido la posibilidad de capacitarnos más o menos por haber venido al Infoconf, sino que Daniela debería convencer a una persona que no conoce de informática y debería poder traducirle todo eso que ustedes de manera bastante empiezan a contar que los paquetes van en 8 bits, digo, todo eso Daniela lo tiene que poder traducir porque como comparto con ella, si bien lo que sucede en el mundo digital tiene impacto, obviamente, no existe un mundo virtual, es un mundo real en el cual impactan y suceden los delitos y se provocan daños y hay víctimas. Lo cierto es que, si se quiere, el parámetro, para que se entienda en términos jurídicos, sería algo así como, bueno, la verdad es que las herramientas y las posibilidades que hay en términos tecnológicos de ingresar a la privacidad de las personas son mucho más profundas que en el mundo físico. Por ejemplo, si Daniela está, antes que investigaba casos, o los fiscales, algún fiscal o alguna fiscal que investiga un caso de una tenencia de un arma, si yo le habilito el allanamiento para ir a buscar un arma, difícilmente puede ingresar a ámbitos de intimidad de las personas que están siendo allanadas que no correspondan a dónde puede ser guardada un arma. Bueno, en los ambientes digitales esto no sucede. Y ahí es donde comparto, como decía Daniela, que no es lo mismo y hay que tener un mayor cuidado respecto de cómo el Estado puede avanzar sin un control, ¿verdad? Y esto, Pablo, que vos decís, que se condice con la filmina que sigue, es tan importante porque, creo que es la otra, perdón, ahí vamos, es tan importante porque claramente que no es lo mismo que yo le pida a Pablo ir a buscar droga o armas a un espacio físico que registrar un dispositivo de almacenamiento informático. Y es literal, como dice Pablo, busco el arma, la busco en los diferentes ambientes de la casa, en los diferentes cajones. Llega un momento que se me agotó la posibilidad de búsqueda. Pero ustedes bien saben que voy al teléfono del imputado, a la computadora del sospechoso y puedo encontrar la vida, ¿no?, del sospechoso. Y no solamente encontrar elementos provenientes del delito que estoy investigando, sino quizás elementos provenientes de un delito que cometió en otro momento o que quizás son elementos o digamos, datos íntimos, privados del hermano o de la madre del sospechoso que usó también ese dispositivo de almacenamiento informático. Y aquí se nos abre otra ventana, ¿no?, que es lo que nos pasa siempre con
con este tipo de fenómeno, que es la doctrina de la plain view, es decir, Pablo, vos me vas a validar que yo haya ido a buscar material de ciberfraudes y me haya topado con una producción de abuso sexual de una nena de 5 años, ¿vos me lo vas a validar? Es decir, el informático, el técnico, puede advertir mientras que registra que encontró lo que la fiscal o el fiscal le pidió y el juez le dio el ok, pero además encontró elementos gravísimos de la comisión de otro delito. El informático, el técnico, lo secuestra porque percibió que se trataba de un delito grave también y me lo trae a la fiscalía. Y yo le voy a decir, momento, pero esto, ¿cómo no me avisó en ese momento en que encontró ese elemento que no tiene nada que ver con mi objeto de investigación, más allá que es grave? ¿Qué hubiera hecho yo? Y bueno, yo quizás hubiera parado las rotativas, le hubiera llamado a Pablo y le hubiera dicho, che, Pablo, encontré, además de esto, encontré esto, esto y esto. ¿Me das el ok para extender ese registro? Plan A. Plan B. El técnico me puede decir, pero Daniela, yo esto lo encontré, se me apareció mientras casualmente, mientras estaba buscando los documentos de ciberfraude que vos me ordenaste por el delito que el caso que estamos investigando, se me apareció casualmente esto. ¿Cómo hacerlo a un lado? ¿Cómo no, a través de ese registro, no individualizar también y secuestrar o copiar esa información? Bueno, mi otra alternativa ahí entonces, que siempre, o sea, como bien decía Pablo, siempre me pongo no solamente en la cabeza del juez, si yo sería juez, ¿qué haría? Sino en la cabeza del defensor, porque si yo fuera defensora, creo que hay un montón de cuestiones que plantearía mínimamente la duda, ¿sí? Entonces, allí creo, y ahora Pablo nos va a decir si por cuál se tira más, ¿no? Por qué opción le parece más acorde a los derechos fundamentales, a las garantías procesales. Yo puedo fundarle a Pablo que esto fue a través de mi informático, de mi perito, que esto fue hallado de manera casual, que no hubo una búsqueda extralimitada luego de haber encontrado lo que yo le pedí al informático. Simplemente es que se topó con esto. Pablo, ¿vos lo considerarías válido un hallazgo de estas características? De hecho, es un punto, la primera aclaración es que yo voy a dar mi punto de opinión, que no es más válido y sin duda está mucho menos formado que el de Daniela. En primer lugar, es una cuestión de roles y en esto otra vez ninguna le asiste la razón, y además son cuestiones que se están discutiendo no solo acá, no están resueltas jurisprudencialmente ni doctrinariamente, no están resueltas en el mundo, porque es más, yo siempre digo, me interesa que los informáticos me expliquen cómo funcionan las herramientas de búsqueda, porque para el que no llegó a entenderlo, cuando yo les contábamos y le estamos contando del mundo físico, lo que estamos analizando es, si yo le di la posibilidad a Daniela que vaya a buscar un arma a una determinada casa y en el momento en el que abrieron el cajón, al lado del arma había 1 kilo de cocaína, ¿sí? Esto jurisprudencialmente se ha resuelto, es esta teoría que se llama el hallazgo a simple vista, o sea, es decir, yo estaba buscando, tenía habilitación de un juez o una jueza para entrar en ese domicilio y a simple vista aparece algo que un elemento claramente relacionado con un delito y se convalida el secuestro entonces de eso en el mundo físico. ¿Qué pasa en el ambiente digital? Bueno, lo que acaba de decir Daniela. Y la construcción que yo logré hacer es esto que comparto con Daniela, se estaba haciendo la búsqueda dentro de lo que informáticamente es posible y, por ejemplo, se estaba buscando documentos de texto y aparecieron otro documento de texto porque el sistema no tiene otra forma de peinar que la visualización de todos los documentos de textos que tenga el
el dispositivo de almacenamiento. Eso podría ser un caso y pareciera que es un hallazgo similar al que les mencionaba en el mundo físico. Ahora, si estoy buscando texto y aparece un video, bueno, ahí el video estaba en la misma carpeta que el documento que se estaba buscando. Bueno, es un escenario. Ahora, el video estaba en la papelera de reciclaje. Y bueno, me parece que otra vez tiene que ver con la casuística. En esto yo no me animo a dar como soluciones generales. Me parece que otra vez tiene mucho que ver también cuál es la hipótesis, cuál es la teoría del caso, qué delitos. Hay algo que me funciona mucho y que tiene que ver, y que es un principio además que ambos tenemos con el que tenemos que actuar en nuestra función, que es el de proporcionalidad, ¿verdad? O sea, cuán proporcional es la invasión que se hizo hacia, insisto, de derechos y garantías que tenemos todas las personas y qué es, digamos, qué es lo que se ha encontrado. Y no en términos de resultado por la gravedad que tenga el resultado, sino también, otra vez, por la complejidad de poder haber sido hallado con alguna fuente distinta a la que se halló, ¿no? Porque muchas veces, otra vez, en este tipo de delitos como la distribución de imágenes de abuso o explotación sexual de niño, niña, adolescente, donde si bien el trabajo que se hace en la ciudad de Buenos Aires, mucho está vinculado con NECMEC, digamos que es la publicación en redes o en internet abierta, sabemos que el mayor funcionamiento de este crimen organizado tiene que ver con ambientes mucho más complejos de acceder y con utilización a veces, sobre todo en países donde está habilitado, de figuras de obtención de pruebas que, por ejemplo, en la Argentina no están legisladas ni permitidas aún, ¿sí? Entonces, también algún parámetro en estas cosas, yo digo, bueno, hay algunas medidas, ya me fui un poquito del plain view, pero hay algunas medidas que, como decíamos antes, que son muy especiales en los ambientes digitales que tienen que ser utilizadas con mucha cautela. Y en este sentido, como bien dice Pablo, claro, para cada una, si querés pasar, Pablo, no hay problema, para cada uno del fenómeno, ¿no? Para cada fenómeno delictivo, y siempre decimos, cada caso es un mundo, cada caso concreto, pero me animo a decirles, en un ámbito de una fiscalía especializada, que antes teníamos el 80% de casos, ya que Pablo lo trajo a la mesa de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y hoy tenemos un fenómeno que arrasó, que es todo lo que tiene que ver con los ciberfraudes, ¿no? Yo hoy por hoy tengo más de 1.200 casos en la Fiscalía relacionados solamente con el fraude informático, con el inciso 16, ¿no? Y es un desafío, un enorme desafío que estamos todo el equipo estudiando y perfeccionando día a día esas investigaciones. Y el perfeccionamiento del equipo fiscal, no solamente el mío, de cualquier equipo fiscal, yo entiendo, ¿no? Es hasta darle una seguridad al juez antes de resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero que el juez se obtenga de mi parte toda la información necesaria para que él se quede tranquilo que lo que va a hacer la Fiscalía, digamos, es legítimo de acuerdo a la teoría del caso. La Fiscalía, el fiscal no lo hace solo esto, básicamente, lo hace obviamente con su equipo de laburo, pero también con el personal técnico, con el personal informático. Creo que es un binomio como, diría que es hasta mejor la relación que el matrimonio, porque yo no puedo sin los informáticos y los informáticos no pueden sin mí, o sin los operadores del sistema, digamos, ¿no? Entonces, creo que este es el mayor desafío, cómo entre el técnico y el fiscal, o el técnico y el abogado defensor, o el abogado particular, podemos suministrarle al juez la información de tanta calidad para que efectivamente su decisión
sea basada en la calidad también. Esto, nada, es como un paréntesis, pero yo me quedé asombrada el otro día que estuvimos estuve compartiendo un entrenamiento entre jueces de Colombia. El Código Procesal Penal de Colombia le permite al fiscal allanar, registrar, extraer y analizar. Y luego, a las 36 horas, pasa por un control del juez. Pero el fiscal hace todo, cosa que me generó vértigo, ¿sí? Me generó vértigo porque digo, perdón, todo esto sin control. No, pero con control posterior. ¿Y qué? Con control posterior, entonces, ¿cuántos, digamos, nulidades o cuántos planteos genera esto? Y cuántos pronunciamientos de nulidad llevan a cabo los jueces en este sentido, ¿no? Porque, y acá viene, me parece que porque uno trabaja con un determinado filtro, primero con una responsabilidad, pero por otro lado, ahí sí, ya nos alineamos con el juez, en donde mi teoría del caso es esta, pero bueno, el juez me va a decir, bueno, dale, Daniela, dale nomás, o me va a decir, bueno, esto sí, pero esto no, o quizás como una vez me hizo Pablo, me dijo, bueno, pero vos querés secuestrar esto, pero hacemos un triage en el allanamiento y digamos que el fundamento de Pablo en ese momento era, bueno, no quiero que secuestres absolutamente todos los dispositivos de almacenamiento informático que se encuentran en un lugar, ¿no? En una casa, que a lo mejor viven 5 personas. Bueno, en ese momento dije, uy, ¿cómo voy a hacer un triage? Los informáticos saben digamos, de todo lo que tarda efectuar un triage en el lugar, y ni hablar cuando tenés 20 dispositivos de almacenamiento informático. Pero ojo, eso muchas veces te sirve también para decir, bueno, momento, afinemos un poco la investigación y tratemos de llegar específicamente, al menos con el grado de sospecha que se requiere para el pedido de allanamiento, quién de estas 4 personas viven, ¿sí? ¿Por qué? Porque es verdad que es engorroso no solamente para las personas a quienes le sacamos todos los dispositivos de almacenamiento informático, sino para la Fiscalía también. ¿Por qué? Porque la Fiscalía esto lo remite al laboratorio forense y es muy probable que ahí empiece el cuello de botella, ¿sí? Porque de esos 20 dispositivos de almacenamiento que secuestren en un domicilio, seguramente van a ser útiles para el objeto de mi investigación 2 o 3 a lo sumo. Entonces, esto también dificulta llevar adelante en un plazo razonable mi investigación. Pero fíjense ahí cómo la comunicación es fundamental, no solamente con el técnico, sino con el juez, ¿sí? Sino con el juez. Si el juez a mí me dice, mira, Daniela, yo te lo voy a dar, pero ojo porque te doy triage en todo. Y yo le digo, no, por favor, te lo pido porque no tengo posibilidad de hacer un triage en todos los dispositivos que hay. Entonces, esto es un ida y vuelta en cada caso concreto. ¿Por qué? Porque justamente el objetivo final es una persecución penal del Estado eficiente con un límite en el respeto y en las garantías constitucionales. Y esa filmina está buena porque Pablo, como vos y yo sabemos, ya ahí en este mundo de la cibercriminalidad se nos abren un montón de cuestiones que cuando nos formamos en aquellos, digamos, investigaciones tradicionales, en mi caso en el Foro Federal, no hablábamos ni de Big Data, no hablábamos de información alojada en la nube, no hablábamos de no tengo la clave de el iCloud para poder saber qué es lo que hay allí. No hablábamos de buscar prueba en el Internet de las cosas y ni se nos cruzaba por la cabeza que hoy hay software de inteligencia artificial que nos permiten llegar a resultados probatorios en base a una teoría del caso determinada que no tiene que ver con delitos informáticos, sino con investigaciones de cualquier tipo de delito, que también nos reta a tener que explicarle al juez su trazabilidad, desde que empieza su procesamiento, cómo se extrae, cómo se analiza, cómo se
llega a una determinada conclusión para que el juez pueda tener en su cabeza desde el 1 hasta el 10 la explicación de cómo ocurrió. Estás muteado, creo. Ahí. Sí, ahí vuelvo yo. Simplemente otra vez para contar esa cocina judicial y cómo se trabaja en la Ciudad de Buenos Aires y estas discusiones sanas, cuando Daniela cuenta del modelo colombiano o de otros modelos que en esto el mundo, incluso el mundo más liberal, si se quiere, en términos de confianza, porque me parece que es fundamental que se entienda que esto se construye con la confianza de quienes trabajan este tipo de cosas, y como estamos frente a la posibilidad de causar daños irreparables muchas veces también, digamos, y que ustedes siempre recuerden que estamos hablando de la administración de la máxima violencia que puede ejercer el Estado, digamos, que monopolizó el uso de la violencia y que el ingreso a domicilios, el ingreso a nuestra privacidad es sin duda un acto violento por parte del Estado, y que me parece que un sistema democrático, cuanto mayor capacidad de control tenga de manera efectiva, yo como fiscal me sentiría mucho más cómodo trabajando como un modelo, el de la Ciudad de Buenos Aires, donde Daniela o en la Fiscalía nos hace una solicitud. Nosotros, si la vamos a otorgar o si la vamos a rechazar sin ninguna discusión, lo podemos decir, pero si tenemos dudas está esta instancia de diálogo, de pedir explicaciones, de ponernos de acuerdo y de escuchar las razones donde Daniela me explicaba, en ese caso, que prefería llevarse los dispositivos, no realizar el triage porque tenía, digamos, operativamente le iba a costar. Entonces me contó mucho más de cuál era la información que tenía respecto de las viviendas, y además me tranquilizó respecto de qué parte de la fiscalía iba a ser parte del procedimiento, porque ahí yo, como ella lo explicó, tenía dos razones para solicitar el triage o el triage en el lugar. Primero, porque la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una camioneta y equipos que lo pueden hacer, ¿no? O sea, tenemos los medios técnicos para poder hacerlo. Segundo, por lo que decía Daniela, que lo aprendí de ustedes, esto lo aprendí de las Infoconf, de lo que explicó Daniela, en los laboratorios atestados de teclados, en sus orígenes hace unos años, cuando se allanaban y se llevaban cables, o sea, porque bueno, no se conocía, entonces era una orden de allanamiento, se ejecutaba con el mundo físico y todo lo relativo a la conectividad, y venía el módem, o sea, venía material inútil que hacía imposible el trabajo en laboratorio, y la contracara también está en proteger los derechos de terceras personas que nada tienen que ver respecto del delito. Entonces, si yo no tengo, la Fiscalía no tiene una hipótesis en la cual algún miembro de la familia o algún miembro conviviente de ese domicilio, más allá de la persona que está siendo apuntada, si es que se conoce, pueda llegar a tener participación, lo cierto es que hoy, como venimos diciendo, y ya todos conocemos aquí seguramente los que estamos participando del evento, el desapoderamiento de un teléfono no es simplemente el teléfono de línea que teníamos en nuestras casas, o el desapoderamiento de ese material de la notebook más el teléfono, puede afectar de manera, digamos, de manera injusta o que no corresponda respecto de una persona que es un tercero, que nada tiene que ver con la investigación. Entonces, insisto, me parece que el modelo democrático es de control, o sea, de control, de generación de confianza, que la confianza se va haciendo institucionalmente, y las personas que trabajan en esas instituciones respecto a la forma de trabajo. Pero otra vez, me parece que un sistema de control en tiempo real es mejor que un sistema de control posterior, donde ya si hubo un daño, no le queda otra al sistema que ser muy duro contra las personas que fracasaron, digamos, y no hicieron bien su trabajo. Pero lo cierto es que ya hay víctimas, entonces yo prefiero este modelo que tenemos en Cava,
en el cual otra vez estamos aprendiéndolo. Tampoco es que la reforma es de hace muy poquito, encima pandemia de por medio, todo fue virtual, pero yo entiendo que ha mostrado buenos resultados. Y acá la proporcionalidad que dice Pablo, que bueno, creo que al menos el tipo de delitos que investigamos, al menos en la CEDICI, dentro de la unidad especializada, muchas veces lo amerita, igualmente, lógicamente, en el caso concreto, es súper importante, ¿no? Porque como bien ustedes saben, hay veces que tenemos, digamos, el lugar físico desde donde se habría, por ejemplo, compartido, producido un video de abuso de una nena o de un nene, pero lo cierto es que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos es difícil poder vincularlo con una de las 4 personas que viven en el lugar, porque no coinciden el nombre de usuario o el correo electrónico, la cuenta asociada, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos es donde el fiscal le tiene que explicar a los jueces, mirá, desde aquí se cometió un delito aberrante. Entonces, no tengo manera de vincular. Sé que ocurrió acá, ¿sí? Entonces, en esta dame la posibilidad de secuestrar todo para ver quién fue. Pero claro, en otros casos, yo ya sé quién fue, porque a través del correo electrónico, del nombre de usuario, de la cuenta asociada, puedo determinar, muchas veces hasta con siglas, que hacemos investigaciones en fuentes abiertas y son simplemente apodos que se les pone a la persona, y poder determinar que, no sé, Juancho, que es Juan Ignacio Pérez, vive en ese lugar. Entonces ya focalizamos exactamente en ese lugar, porque no solamente, como dice Pablo, quizás secuestrarle a todos implica claramente un trastorno para muchos que no tienen nada que ver y se les secuestra su celular, sino también para la fiscalía cuando hace su investigación, ¿no? Porque digamos, laboratorios colapsados existen en todo el mundo, pero los fiscales también tenemos que ayudar a no colapsar, entonces buscar diferentes métodos. Ahí, Pablo, en la filmina anterior, me parecía atrás, cuando pedíamos el allanamiento, una más, por favor, una más atrás, ahí va. Cuando la fiscalía, si yo como fiscal le pido a Pablo un allanamiento, ¿no? Fíjense cómo empezamos a adaptar la lógica de lo que tiene que ver con esta investigación en espacios, en el ciberespacio. Como hablábamos al principio de todo y decíamos que hay una diferencia entre lo que es un registro en un espacio físico de un registro en un espacio virtual, también existe una diferencia con relación a lo que al fiscal le interesa que se secuestre. A mí me interesa que se secuestre el objeto propiamente dicho, es decir, la computadora o la memoria RAM o el disco rígido de los celulares. ¿Eso es lo que a mí me interesa concretamente? Bueno, a ver, sí, pero ¿por qué? Porque lo que yo estoy buscando está dentro de ese objeto. Ah, bueno, entonces no son los objetos los que vos querés. O sea, vos, Daniela, no decís allanamiento exitoso porque secuestraste 20 computadoras en un lugar, porque no sabés si dentro de esas computadoras están los datos o la evidencia que vos necesitas para comprobar esa partecita, esa hipótesis de tu teoría del caso, ¿no es cierto? Bien, entonces creo que es fundamental, y aquí lógicamente que le pedimos al juez el registro domiciliario para que se le secuestre las computadoras, la memoria, los discos rígidos, los celulares, etcétera, pero agregamos, la siguiente filmina, Pablo, por favor, agregamos en la misma orden la necesidad de ingresar esos datos almacenados. ¿Para qué? Para efectuar un análisis de la información almacenada en los dispositivos de almacenamiento informático. ¿Pero qué es lo que quiero realmente analizar? Y ahí agrego los puntos de pericias ajustados al caso y hasta
también la modalidad de ingresar a esos datos. Si en ese momento yo quisiera adoptar algún tipo de medida cautelar, que después obviamente se la voy a pedir al juez, porque tengo serias dudas de que la persona que es posiblemente haya ocupado el lugar de mulero en una organización de ciberfraudes, porque se lo filmó, el banco lo filmó sacando una cantidad, retirando una cantidad de plata que no se condice con su giro normal. Si yo no lo detengo en ese momento, puede alertar al resto de la organización. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, quizás ahí sí necesite efectuar in situ un triage, una búsqueda rápida para buscar un determinado elemento. Entonces, ¿cómo le pido al juez? Y bueno, entonces, señor juez, yo necesito el objeto que es la computadora, pero mi objetivo final son los datos que se encuentran dentro. ¿Para hacer qué? Para analizar estos puntos relacionados específicamente con este objeto de la investigación. Y quizás la modalidad que en este caso le pido es o una búsqueda rápida o que secuestre todo y hacemos una copia forense en el laboratorio. ¿Por qué yo necesito explicarle al juez todo esto? Porque quiero que el juez se quede tranquilo, que esto es lo que va a ocurrir. Si yo le digo al juez, le pido un allanamiento para secuestrar todas las computadoras de Juan Ignacio Pérez, y el juez, por más que sepa que yo estoy investigando un caso de explotación sexual infantil o de ciberfraude o de difusión de imagen, me va a decir, bueno, muy bien, fiscal, pero decime qué vas a hacer con esa computadora, porque ya sabemos que el objeto aquí no es lo importante y lo importante es lo que se encuentra dentro. Y ahí entra en juego el técnico, el informático, ¿sí? Perdón, chicos, ¿quieren que empecemos con ronda de algunas preguntas? ¿Les queda un poquito más para terminar con esto? ¿O quieren que ya larguemos con algunas preguntas que yo, de hecho, ya tengo una para hacerles? Bueno, yo con relación al allanamiento era cerrar esto que me parecía súper importante, de qué manera, al menos a nuestro equipo, nos gusta que Pablo sepa qué es lo que voy a hacer y cómo secuestré esta evidencia en el lugar. El otro día me preguntaba, ¿hay una doble cadena de custodia? ¿La física y la de la evidencia digital? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que en el juicio yo le quiero decir a Pablo, mira Pablo, te muestro y te explico cómo los informáticos o el personal especializado ha secuestrado el objeto. Pero después te quiero explicar cómo, de qué manera se detectó, se individualizó, se extrajo, se analizó y se presentó la evidencia digital. Nada más. Bueno, brillante. Como yo suponía, desde hace mucho tiempo, esto fue un update de esa Infoconf con los temas que están sucediendo. Y bueno, está bueno que tengamos un par de preguntas para ver cómo procedés, Dani, y cómo reaccionás vos, Pablo, con lo, digamos, con lo garantista que sos, con lo buen garantista que sos respecto a las normas procesales. Y a mí se me ocurre la primera pregunta que por ahí en el interior me la hacen cuando voy a dar algún curso y sobre todo en alguna provincia que ya está autorizado respecto al allanamiento remoto, ¿sí? Que desde el punto de no voy a citar para qué casos usarlos, por ahí capaz que los pueden desmenuzar ustedes. Que respecto del punto de vista técnico es la inserción de un troyano hacia el objetivo del allanamiento para recolectar en modo triage, como vos bien introdujiste, Daniela, lo que se necesita como medida de prueba. Troyano implica virus implica acceso indebido. Largo estas cositas para ver, Daniela, ¿cómo lo pedirías si tenés que pedirlo? Pablo, ¿cómo reaccionás ante este caso? Bueno, la realidad es que yo soy muy cuidadosa. A veces hay colegas que me dicen, vos pareces más defensora que fiscal, y me lo dicen colegas de diferentes provincias. Soy un poco cuidadosa. Primero porque entiendo que es una medida absolutamente disruptiva, es una medida que
que es muy invasiva de la privacidad, demasiado invasiva de la privacidad. Y creo que aquí me sumo a lo que dijo Pablo con esto de la proporcionalidad, ¿no? Primero, no la pediría para cualquier tipo de delito, menos para una contravención, no lo pediría para una amenaza, eventualmente analizaría la posibilidad de pedirlo en un delito grave, en un delito en donde yo le pueda demostrar a Pablo, primero que el delito es grave y segundo que no tengo otra medida, otro medio de investigación, otra herramienta menos lesiva que me permita llegar a esa obtención de datos que necesito, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, tendría que hacer un dibujo para mí, porque lo tendríamos que analógicamente analizar a la luz de alguna norma procesal, como es lo que implica, digamos, la interceptación de comunicaciones o la intervención de comunicaciones, ¿no? Lo que haría es pedirle una audiencia como la que dijo Pablo, las que nos permite el código procesal, explicarle la gravedad del delito, no se lo pediría para otra cosa que para un delito muy, muy grave. Le diría que no tengo la posibilidad de tener otra herramienta. Le explicaría junto con alguno de ustedes, con algún informático, el paso a paso de cómo se incorpora el troyano, cómo lo tiene que aceptar el sospechoso, ¿no? Porque si el sospechoso no lo acepta, creo que también es un riesgo que corremos a que esto no se pueda llegar a producir. Limitaría quizás el alcance, porque conocemos que el alcance es multiplicador. Entonces, lo limitaría específicamente al objeto de la investigación, concretamente dicho, y bueno, lo trataría de fundar y ser, digamos, lo más consciente de lo que implica esta norma que no está incluida dentro de nuestra normativa procesal, ¿no? Pablo, te escucho. Así es. Mira, de hecho, cuando vos te iba a decir nada, y Daniela dijo, parezco defensora. Daniela es una mujer que respeta las garantías, tanto como yo, como has visto, y su respuesta lo demuestra. Para ponerlo en términos muy castellanos, vos lo dijiste, Pablo, dijiste la inserción de un troyano, hay un acceso indebido. Esto es autorizar al Estado a cometer delitos, ¿sí? Entonces, el Estado está cometiendo un delito. ¿Puede el Estado? Sí, digo, por ejemplo, puede disparar armas frente a las particulares que no podemos, pero se tienen que dar determinadas circunstancias. En cualquier ordenamiento procesal, esto está restringido para muy pocos delitos, ¿sí? O sea, como dijo Daniela, o sea, realmente la gravedad de los delitos para los cuales se empezó a pensar que esto podía ser útil, necesario, eficaz y sobre todo como única medida de posibilidad de conseguir determinada información en determinados delitos, por su complejidad, otra vez por lo que dijimos, porque se enfrentan organizaciones criminales con mucha capacidad técnica, digamos, y de tener recursos para tener incluso a los mejores para engañar, desde en términos jurídicos, contables e informáticos, ¿no? Digo, las organizaciones delictivas se mueven de esa manera. Entonces, si uno lo ve, esto ingresa de la mano de este tipo de organizaciones y de la persecución del terrorismo y de la persecución de organizaciones criminales que tengan que ver con la trata de personas, los abusos de niños, niñas, en algunos casos llega la droga, digamos, al tema del narcotráfico. Otra vez, pensado para situaciones muy complejas, de muy difícil acceso a la información, donde se le habilita al Estado otra vez a cometer delitos, básicamente. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos, muchas veces no es controlable el impacto exclusivo sobre la persona sospechada y puede afectar a otras personas. Y otra de las cosas también es importante, y la jurisprudencia, sobre todo en los Estados Unidos, también lo ha dicho de esta manera, que tiene que ver con la proporcionalidad temporal también. Porque uno no conoce y dice, bueno, ok, yo pongo esto a la espera de que suceda, y que suceda ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo le damos al Estado? Y otra vez, como decía Daniela,
la necesidad del aporte técnico de explicar ese software, qué es lo que va a realizar, cómo ese software se puede apagar, si se puede apagar, si se puede propagar, si no se propaga, es decir, todos esos aspectos técnicos que Daniela lo dijo y lo comparto, la palabra mágica que ustedes están más acostumbradas que nosotros en el derecho, pero es que es la trazabilidad. O sea, que alguien pueda explicar y auditabilidad de la cuestión, o sea, que sea auditable, que sea trazable, es decir, que pueda demostrar al Estado que hizo lo que quería hacer y exclusivamente eso, y que, otra vez, que tiene que ver fundamentalmente con lo que dijo Daniela, y es la proporcionalidad respecto de lo que se está tratando de investigar, porque yo lo que siempre digo ante esas disyuntivas que nos pesan, pensemos en que si queremos seguir teniendo un Estado que a veces opte por dejar, dejar liberado o libre a personas que están cometiendo delitos y que busque herramientas, dentro del respeto de los derechos humanos para poder conseguir detectar esos delitos, o habilitamos un Estado a que de manera irracional y de manera peligrosa avance sobre los delitos, se meta en nuestras vidas, nos controle absolutamente todo y con la excusa de que no haya delitos, perdemos libertades fundamentales. Así que siempre opto por esto del Estado que tenemos acá, respetuoso de derechos humanos a nivel regional e internacional, y localmente, para decir, bueno, si no hay otra forma y el delito no es más grave, bueno, el Estado tendrá otras formas. Yo siempre le digo a Daniela, hace una semana más de tareas de inteligencia, fijémonos, tenemos herramientas y el Estado, y ni hablar en los ámbitos tan estratégicos como es la FACU del Ejército, se tiene que poder desarrollar de manera inteligente formas de que el Estado pueda acceder a información sin cometer delito. Cuando no es posible, de manera muy cuidada y razonable, con gente como Daniela es más fácil. Te tomo la palabra. Bueno, chicos, igual, Pablo, pará, porque si no después Daniela me va a traer esto, pero uno de los problemas mayores que y esto ya lo resolví, lo cuento. Yo ya dije que no en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque todavía no me enfrenté a ningún delito de esa magnitud, y no es menor lo que dijo Daniela. En la Ciudad de Buenos Aires se discutió esto para incorporarlo en la ley procesal. Y yo lo que digo es, comunitariamente los legisladores resolvieron no hacerlo ley. Entonces creo que por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, sea por la razón que fuera, los señores legisladores y señoras legisladores deben decirnos para qué tipos de delitos, pero yo no, en principio todavía en los casos que estamos tramitando en la ciudad, si bien son graves, todavía no tienen la gravedad a la cual me hice referencia, y ya he dicho que ya he rechazado alguna medida, no a Daniela, pero a otras fiscalías en este sentido. Así que bueno, gracias Pablo, gracias Daniela. Gracias chicos a ustedes, brillante la exposición, les agradecemos desde la Facultad de Ingeniería del Ejército y desde la Infoconf 2021. Las preguntas que han hecho los disertantes se las mandaremos a través de nuestro formulario, así que bueno, muchas gracias.